Y continuamos con esta serie Conociendo al Dios Vivo. Y ya está en nuestra clase número 26. Ven qué bueno ha sido el Señor. Y en 26 clases hemos podido conocer el ser de Dios, sus atributos. Y en este día vamos a estudiar la misericordia de Dios. Y esto es algo, un beneficio con el que el Señor se muestra para sus criaturas. Y se desprende porque de la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno y por lo tanto es misericordioso. Dice el diccionario en su primera acepción o su primera definición de esta palabra misericordia, diccionario secular, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Dijo un siervo del Señor, la misericordia es la benignidad ejercida hacia los miserables. La misericordia es la benignidad ejercida hacia los miserables. Cierro la cita. Es decir, mis hermanos, la misericordia de Dios es la buena voluntad de Dios ejercida a nosotros, hombres miserables, que no la merecemos. Repito, es la buena voluntad de Dios ejercida a nosotros, los hombres miserables, que no la merecemos. Y les quiero leer un texto que ahorita se me viene a la mente, que sería bueno leerles. Porque la principal revelación de la misericordia de Dios está en la redención de su pueblo. Lucas 2, versículo 14 dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es parte de la misericordia de Dios. Buena voluntad para con los hombres. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Eso dijeron los ángeles cuando anunciaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos, así es nuestro Dios. Y de esa manera Él se ha mostrado desde el principio, como vamos a ver. Desde el principio ha mostrado esta gracia para con nosotras, sus criaturas. Y el bosquejo que les tengo hoy, el esquema para estudiar esta característica de la bondad de Dios, lo vamos a tener en 4 encabezados. Primero vamos a ver que Dios es misericordioso, después las características de esa misericordia, después la revelación de su misericordia, y como punto más importante, cómo vivir a la luz de esa verdad. Entonces pasemos al primer encabezado. Dios es misericordioso. Entonces, como les decía en las Escrituras, Dios es descrito como misericordioso. De Dios se dice eso, pues es una característica visible y palpable de su bondad para con los receptores de ese beneficio. Como vamos a ver, aunque sabemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres en cada verso de la palabra, ellos fueron personas con vidas reales, individuos en distintas épocas y con distintas situaciones, que pudieron describir al Dios vivo verdadero de esa manera, como un Dios misericordioso, pues ellos fueron también partícipes de esos beneficios, fueron hombres con necesidades como nosotros el día de hoy, con necesidad de esa redención, de esa misericordia, de esa providencia que trae la misericordia de Dios. Siempre nos vamos a encontrar esto en las descripciones de la bondad de Dios, sea en el mismo texto o en el contexto que cada muestra de misericordia siempre es motivada por la necesidad
de las criaturas y la bondad de Dios de frente también. Y es ahí cuando el Señor muestra sus misericordias. Veamos algunos textos donde Dios es caracterizado por ser misericordioso. Salmo 145, versículo 8. Dice la palabra de Dios: clemente y misericordioso es Jehová. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Misericordioso es Jehová, nos dice el texto. David, quien escribe este salmo, sabía qué era eso, qué era la misericordia de Dios. Él sabía haber sido perdonado de grande pecado, no haber sido tratado como él merecía. Y es por eso que él escribe esto. Él mismo luego en el Salmo 51, luego de haber sido hallado como un adúltero, un homicida, un mentiroso, un codicioso, dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ven, mis hermanos, Dios es descrito en la palabra de Dios como un Dios misericordioso ante sus criaturas necesitadas de ese favor inmerecido. Y David, como les decía antes, exclama tiempo después en ese salmo, en Salmo 145, lo que él había experimentado en carne propia, que Dios es misericordioso. Otro texto en el que Dios es llamado misericordioso es el versículo 17 también de ese capítulo 145. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y misericordioso, dice el texto. Dios es misericordioso en todas sus obras. El diluvio fue una obra de Dios. Y el texto nos dice que Dios es misericordioso en todas sus obras. Entonces, la pregunta es: ¿también en el diluvio nuestro Dios fue misericordioso? Así es, hermanos y amigos. Dios a los justos en medio del juicio les trae misericordia. Y eso fue lo que hizo con Noé y su familia. Mientras la tierra era juzgada por el agua enviada por Dios, el justo Noé y su familia flotaba en un arca de misericordia. También los juicios del Dios misericordioso, mis hermanos, son una advertencia para los justos. Y eso es parte de la misericordia del Señor, advertirnos de lo que nos puede pasar si hacemos lo que no nos corresponde. El mismo Señor Jesucristo dijo: acordaos de la mujer de Lot. Él recuerda a sus oyentes aquel momento en que la mujer de Lot, quien había sido salvada de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no obedeció a la orden del ángel y ¿qué? Y miró hacia atrás. Quedó hecha una estatua de sal. Los juicios de Dios, del Dios misericordioso, también son una advertencia para el justo y muestra una bondad y misericordia. Dice un escritor: el juicio suele mezclarse con la misericordia para con los justos. Lo mismo pasó con Egipto y Faraón para el pueblo de Israel, Ananías y Zafira para la iglesia primitiva, obras del Dios misericordioso, juicios que son parábolas para los justos. En eso también vemos nosotros su misericordia. Otro texto que los invito a buscar es 2 Corintios 1:3. Las citas están en la pantalla, las pueden ir buscando con anticipación.
Y estamos viendo que Dios es descrito como el Dios misericordioso, y estoy aprovechando para profundizar un poquito más en los textos y que también saquemos algunas enseñanzas de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y el Señor es descrito el Padre de misericordias, o sea, el Padre de todo tipo de misericordias, y Él se compadece de los atribulados, dándoles consuelo, y no solamente para su propio beneficio, nos dice el texto, sino también para que consuelen a otros en sus tribulaciones. Este es otro texto en el que vemos que Dios es llamado Padre de misericordias, de sinnúmero de bondades y consuelos. Otro texto que vemos en el Nuevo Testamento es Efesios 2, 4 y 5. Y en ese texto vemos cómo Dios es llamado rico en misericordia. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios tiene mucha misericordia a los muertos en pecado. Dios ha mostrado, Dios, quien es rico en misericordia, a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mis hermanos, como nos dice el texto, Dios no es solamente misericordioso, sino también es rico. O sea, con mucha, pero mucha misericordia. Otro texto es Santiago 5:11. Que no nos quede duda que la palabra del Señor nos habla de que el Señor es misericordioso. Dice la palabra de Dios, y aquí el Señor es llamado muy misericordioso. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Dios y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y estas son palabras de aliento a siervos tratados con injusticia. Eso es lo que a esos es que él está hablando, Santiago. Y les llama a esperar en la venida del Señor con paciencia. Santiago les dice, la misericordia de Dios es muy profunda. Desde sus entrañas es lo que nos quiere decir el término en el original. Y también cuando nos dice y compasivo, nos habla también no solamente de actitudes compasivas, sino que Él en su esencia es compasivo. Él nos dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y qué bueno ver esto, hermanos, que a lo largo de la historia nuestro Dios es llamado misericordioso, y ver también cómo los justos eran receptores de esa bondad. Y eso nos debe a nosotros de llenar de esperanza. Y no solamente eso, así como ellos dejaron plasmados estos testimonios, nosotros también deberíamos hablar al mundo del Dios tan misericordioso que tenemos. El Dios que no nos ha tratado como nosotros merecemos. Entonces nuestro Señor es llamado en la palabra de Dios como el Dios misericordioso.
Pasemos a nuestro segundo encabezado, las características de su misericordia. Los invito a buscar el Salmo 57. Cincuenta y siete, 10. Dicen las Escrituras: porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Y recordemos que estamos viendo las características de la misericordia. La misericordia del Señor, la misericordia de nuestro Dios, va más allá de lo que nosotros podamos comprender. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Su trato no es de acuerdo a lo que nosotros merecemos, sino de acuerdo a su grande compasión que va más allá de lo que nosotros podíamos inclusive esperar en nuestra mente infinita del Dios tan bondadoso que tenemos. Es por eso que el salmista dice: grandes hasta los cielos su misericordia. Es decir, no estamos capacitados para poder evaluar o medir su misericordia. Y lo que le queda al salmista es compararlo con la amplitud de los cielos. Así es la misericordia de nuestro Señor. Sus obras de misericordia, su favor, son tan abundantes que van más allá de lo que podamos nosotros comprender en nuestra mente finita. Otro texto que también nos va a ayudar a ver características de esa misericordia de Dios es el Salmo 103. Cada uno de estos textos del 10 al 14 nos va a dar una característica. Vamos a leerlo primero. Del 10 al 14, Salmo 103 del 10 al 14. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Entonces en el verso 10 nos dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y esto nos recuerda la definición que veíamos antes, al principio. Aquí nos describe lo que es la misericordia. Es un favor inmerecido. No nos ha pagado conforme al mal que nosotros merecemos. El versículo 11 nos dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como leíamos antes en el Salmo 57, esto es un favor inmerecido tan alto que no lo podemos comprender, tan alto como los cielos. El versículo 12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Su favor inmerecido, su misericordia, tiene la característica de alejar nuestras rebeliones. Él hizo abrir una brecha por su favor que nos separa a nosotros del pecado. Como está el este del oeste, de lejos, así Él hizo alejar nuestro pecado y nuestra rebelión. El verso 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Su obra de misericordia es una obra que obra en la providencia. Tenemos un Padre misericordioso que se compadece de nosotros. Así como dice el Nuevo Testamento: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso nos dice en San Mateo. Tenemos un Padre
que se compadece de nosotros. Esa es una característica de la misericordia. Y el verso 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. La misericordia de Dios es una misericordia consciente de nuestra naturaleza caída. De nuestra naturaleza caída. Por eso es que Él actúa de tal manera. Con tanta compasión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La misericordia de Dios tiene esa característica, que conoce y está consciente de nuestra naturaleza caída y por eso actúa de tal manera, compadeciéndose de nosotros, que estamos atrapados y esclavos del pecado sin su misericordia. En síntesis, la misericordia de Dios es un favor inmerecido que va más allá de nuestro entendimiento. Tan alta es como los cielos. Me aleja de mis rebeliones. Obra en la providencia. Todo lo que Él nos da, no lo merecemos tampoco. Nuestro sustento, la vida. Y también está consciente de nuestra naturaleza y por eso obra con tanta compasión como vimos en el último texto. Entonces hemos visto que Dios es descrito como misericordioso y también hemos visto algunas características de su misericordia. Ahora veamos la revelación de su misericordia. Y el primero, su punto es: Dios revela su misericordia en la providencia para con los hombres y demás criaturas. Les invito a que busquen San Mateo 5, 43. La providencia, Dios revela su misericordia en la providencia para con los hombres y demás criaturas. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. El Dios misericordioso, y lo que vemos en ese texto es esto, que Él hace salir su sol y Él hace llover aún sobre los malos, sobre los injustos y también sobre buenos y malos, sobre buenos y justos. Dice un escritor: un mero hombre disfruta al preservar aquello que fabrica, ¿cuánto más el Dios que hizo todas las cosas buenas? Dios cuida de sus criaturas, aún de aquellas que cayeron, aunque cayeron de su estado de perfección a una grave corrupción. Y esto Él lo hace porque Él es esencialmente bueno y misericordioso. Dios cuida de todos, de sus criaturas racionales y sus criaturas irracionales. Salmo 36, 6 dice: Oh Jehová, al hombre y a la bestia preservas. Y vemos la providencia de Dios para con todos. Otro texto también es Mateo 6, 28 al 30. Dice: Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. El Dios misericordioso revela su misericordia en la providencia con los hombres y las demás criaturas. Su creación toda, aunque caída,
es sustentada en misericordia, según la providencia y la buena mano del Señor, su buena voluntad. No obstante, mis hermanos, como les decía al inicio, la principal revelación de la misericordia de Dios está en la redención de su pueblo. ¿Es la redención un acto de misericordia? Pues nosotros no la merecemos, nosotros no merecemos el perdón de Dios, y esa es la mayor muestra de su misericordia, pues ella tuvo un muy alto costo. ¿Cuál fue ese costo, mis hermanos? El Hijo unigénito de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Stephen Charnock, la creación solo le costó a Dios un poco de aliento, pero la redención le costó la vida del Hijo de Dios encarnado que derramó su sangre. La creación solo le costó a Dios un poco de aliento, pues Él, por el poder de su palabra, creó todo. Sin embargo, la redención del Señor le costó a Dios su Hijo unigénito, pues Él derramó su sangre para comprarnos, nosotros los esclavos del pecado. Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mis hermanos, tenemos un Señor bueno y perdonador, grande en misericordia, además paciente. Como dice en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Como también lo cita el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Pedro, no es como ustedes creen. Piensan que porque tarda su venida es porque no vendrá. No es así. Es su misericordia revelada, es su paciencia en espera de que todos procedan al arrepentimiento. Amigos y hermanos, como cita Jeremías, digamos, y no nos jactemos, no hemos sido consumidos por su misericordia, pues Él es bondadoso. Parece que Dios prefiere su misericordia, revelar su misericordia antes que su poder. Sin embargo, aquí la advertencia, eso no continuará así. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, la paciencia del Señor algún día se acabará. Parece que hoy el Señor quiere mostrarnos más su misericordia que su poder. Pero no seamos como a los que hablaba Pedro, que tenían eso por tardanza. Y con sus actitudes revelaban que no le esperaban. Si no, esperémosle, como habla Jeremías en Lamentaciones, considerando que por su misericordia y clemencia y paciencia no hemos sido nosotros consumidos. Gracias damos a Dios por su bondad, pues Él se deleita en redimir a viles pecadores como usted y como yo, que lo único que merecíamos eran los castigos, que son verdaderos y que son eternos. No estamos hablando aquí de historias ficticias.
Mis profecías que no vendrán, sino que el Señor cumplirá. Sería bueno que las consideremos con reverencia. Y ahora vamos a ver cómo vivir a la luz de esa verdad. Y como primer punto, vivimos a la luz de esa verdad, no desdeñando o no abusando de la misericordia de Dios. Y mis hermanos, de esto todos somos partícipes. Pues todo pecado, por más pequeño que sea, es una negación a la bondad y misericordia de Dios. Por más pequeño que sea, digo yo, por nuestro entendimiento que a veces pone un pecado en clasificación. Sin embargo, todos los pecados son iguales. Todo pecado es una negación a la bondad y misericordia de Dios. Y esto demuestra de nuestra parte una gran ingratitud con aquel que nos ha dado todo sin merecer nada. Cuando nosotros pecamos, decimos que aquello que Dios ha llamado bueno y conveniente para nosotros no es tan bueno, que hay algo mejor. Las Escrituras, sin embargo, nos enseñan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Primera de Juan 5:3. No debería de haber algo de mayor gratificación para el creyente que guardar los mandamientos de Dios. No debería haber algo de mayor gratificación para el creyente que guardar los mandamientos que Dios nos ha dado por su bondad. Debería ser nuestro clamor como el del salmista: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y es que, mis hermanos y amigos, qué peligroso es abusar de la misericordia de Dios. Noten lo que dice Romanos 2, del 3 al 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos en este texto que parece que el menosprecio, la indiferencia a la bondad de Dios son pecados muy abominables y odiosos para Dios. Atesoras para ti mismo ira. Y es que cómo no sería así abominable para Dios si lo que estamos nosotros rechazando es el sacrificio de su Hijo que Él dio. Mucho cuidado, guardémonos de pecar tan fácil, mis hermanos y amigos. Qué fácil pecamos. No propiciemos la ingratitud hacia nuestro bondadoso Señor. Seamos intencionales en no pecar. El que dice que no peca es mentiroso, pero que esa no sea una licencia para nosotros para pecar. Tengamos en nuestra mente eso, que pecar es rechazar al Hijo de Dios. Es decir, lo que tú has dicho, Señor, no me parece bueno, mejor yo escojo aquello que sí es realmente bueno. Es eso que decimos que es bueno, es aquello que el diablo ha querido mostrar como bueno, sin embargo eso nos defraudará y nos traerá ira. Y me atrevo a hablar con alguien que esos placeres y eso no han traído, y que conversemos
Y cada uno de esos placeres lo que ha traído es infelicidad. Ninguno ha traído felicidad. Sea cual sea el pecado, todos traen ingratitud contra nuestro Señor. Y mucho cuidado, amigo, también en seguir rechazando la bondad de Dios. Aquel que te sustenta. Que eres la creación del Señor. Estás atesorando ira para el día de la ira. Dios es misericordioso en proveerte todo. Eso aprendimos. Y estamos aprendiendo. Y hoy te sigue mostrando misericordia y te dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Eso sí, lo que Él requiere de ti es todo, una sumisión completa a Él. Que ya no vivas tú, mas viva Él en ti. Abandónate por Él y no rechaces más hoy la misericordia del Señor. No le rechaces hoy, porque hoy hay esperanza. También vivimos a la luz de esta verdad, recordando su misericordia. Adán olvidó muy rápido la bondad de Dios. Todos los beneficios y disfrutes que Dios le otorgó, todos los olvidó rapidísimo. Le creyó a la desconocida serpiente, queriendo hacer egoísta a Dios, al creerle que Dios se había dejado cosas para sí que Él no quería que el hombre disfrutara. Cuán parecidos somos nosotros a Adán. Qué fácil nos olvidamos de la verdad de Dios. Los placeres de este mundo, las ilusiones mundanales, que nos tratan de convencer que son verdadera felicidad, nos atraen tanto y desconfiamos tanto de la verdad de Dios que nos olvidamos lo que es de verdad y confiable, que es su misericordia. Debemos recordar las misericordias de Dios para no dejarnos atrapar por esas vanidades ilusorias que nos presenta el diablo, como así como se lo presentó a la serpiente. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, dice el Salmo 33:5. No tenemos excusa para no acordarnos de sus misericordias. ¿Cuántas misericordias hemos sido partícipes a lo largo de la historia? Tomemos tiempo para recordar. Es hasta los cielos su misericordia. Vivamos recordándola, tanto en su providencia como en su redención. Vivamos a la luz de esta verdad. Vivimos a la luz de esta verdad, alabando y agradeciendo su misericordia. Mis hermanos, cada día somos testigos de la misericordia de Dios. Nos ha redimido, Él nos sustenta. ¿Cómo no hemos de expresar nuestras alabanzas a Dios y también nuestras acciones de gracias en oración? Y también, ¿por qué no compartirlas con otros? Qué agradecidos nos sentimos cuando alguien nos hace bien, y también cuánto gusto nos da hablar de ese bien que nos hicieron, de poner en alto a nuestro hermano o a nuestro amigo. Pero cuán acostumbrados estamos a las bondades de Dios, que no le agradecemos ni le alabamos. Nos parece algo tan normal vivir y tener alimento en nuestras mesas. Que este parece no ser un tema de conversación. Parece que los deportes, las noticias son más importantes que esto. Que contar a nuestra familia, que contar a nuestros hermanos cuántas bondades nos ha dado Dios, reconociendo lo indignos que somos nosotros, seres vivientes. Hagamos como el salmista: me postré hacia tu santo templo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Ejercitémonos en alabar y agradecer a Dios por cada detalle de su providencia y por la redención que tenemos por nuestro Señor Jesucristo.
Inclusive, hermanos, seamos intencionales. Si tenemos que poner un recuadro en nuestra casa que diga un versículo de acción de gracias a Dios, pongámoslo y que eso nos lleve a darle gracias a Dios hasta que nos acostumbremos. Pero no podemos vivir recibiendo y recibiendo sus bondades y no dando gracias al Señor. Eso puede reflejar que solo amamos sus beneficios, mas no lo amamos a Él. Vivimos a la luz de esta verdad confiando en su misericordia, puesto que tenemos a un Salvador que conoce nuestra condición. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso dice Hebreos 4:16 y 5:1. Nuestro Señor recibirá todos nuestros pedidos. Roguémosle a Él y sobre todo aquellas cosas espirituales por nuestras familias, para que aplique su misericordia en ellos. Y sobre todo por nosotros, para que podamos amarle como Él merece. Para que podamos agradecerle como Él merece. Que nos permita amarle con todas nuestras fuerzas, que no haya nada más importante en nuestra vida que Él. Y confiemos en Él. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Confiemos, mis hermanos, y pidamos todo aquello espiritual que en Él están, las riquezas más grandes de la gracia. Jesucristo está depositado, gracia infinita. Acerquémonos al trono de la gracia. Vivimos a la luz de esta verdad, esperando su misericordia, esperando su misericordia. Judas nos dice en la epístola, en el verso 21, y leo en la versión de las Américas: conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mis hermanos, esperemos sin dudar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, como nos dice el texto. No dudemos que recibiremos la plenitud de esa misericordia, que es en la segunda venida. Porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, porque aquel es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría. A Él sea la gloria. Tenemos su misericordia, mis hermanos, y hoy somos partícipes de ella. Sin embargo, continuemos esperando, porque la plenitud de su misericordia vendrá. Esperémosle cada día. Esperémosle en una actitud que nos pueda hallar fieles. Y por último, vivimos a la luz de esta verdad imitando su misericordia. Vivimos a la luz de esta verdad imitando su misericordia. No podemos ser como aquel siervo sin entrañas que nos narra Mateo 18, a quien le fue perdonada una deuda muy grande, muy cuantiosa, impagable. Eran 60 millones de denarios. Para que tengan una idea, y les recuerdo, si algún día escucharon un sermón que yo di de esa parábola, en ese tiempo se podían pagar 190,000 años del trabajo de un jornalero. Ese siervo tenía una deuda muy cuantiosa, mas este siervo malvado, a quien le fue perdonado esa deuda, no pudo perdonar la deuda de 100 denarios. 660 millones de denarios. 60 millones de denarios contra 100 denarios.
Mis hermanos, debemos identificarnos con el Señor Jesucristo en todo. Si nosotros hemos sido tenidos en misericordia por el Señor y hemos sido perdonados, Él nos ha provisto de todo, ¿cómo es que frecuentemente somos tan inmisericordios con nuestro prójimo? ¿Qué nos creemos nosotros? Dios tiene misericordia de todos. ¿Y nosotros de los demás? ¿Será que hay más justicia en nosotros que en el Dios Supremo? Supuesto que no. Pero parece que es lo que nuestro orgullo dice con nuestras actitudes. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Seamos como Él, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Queremos ser identificados como hijos de Dios? Debemos también nosotros ser misericordiosos como Él lo ha sido con nosotros. La camiseta del equipo del Señor Jesucristo, por su gracia, dice misericordia. Pongámonos nosotros también esa camiseta y salgamos a la cancha a repartir misericordias, compasión, amabilidad, bondad amorosa, favor, amor profundo y constante, como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. Y para concluir, quiero leerles algunos textos. Que Cristo, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo Richard Sibbes, hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. La redención que ha sido comprada por Cristo fue bajo un precio muy grande. Su sangre es preciosa. No existe deuda que Dios no pueda saldar con esa sangre derramada. No hay deuda que no pueda pagar nuestro Salvador Jesucristo, pues en Él están depositadas todas las riquezas de la gracia infinita. Es por eso que siento mucho gusto en recomendarte a Cristo, amigo y amiga. Siento mucho gusto en recomendarte a Cristo, amigo y amiga. No hay pecado que no perdone mi Señor. Es por eso que siento mucho gusto en recomendártelo, pues Él a nadie ha echado fuera. Antes bien a ninguno que le dio el Padre ha perdido. Y a ti, mi hermano y amiga, recomendemos a Cristo. Mi hermano y mi hermana, recomendemos a Cristo, aquel en quien hay perdón. Mas no nos olvidemos también nosotros de perdonar. Recomendemos a Cristo, hermano y hermana, a nuestro proveedor, a nuestro sustentador. Pero no olvidemos compartir, no olvidemos ser generosos como Él lo ha sido con nosotros. Dios es misericordioso. Eso dice su palabra. Él es bondadoso. Alabémosle por su providencia. Alabémosle por la redención que Él ha comprado. Alabémosle porque Él nos ha creado también. Pues Él no necesitaba nada. Y eso también es muestra de su bondad, el habernos hecho a nosotros. Y ahora vivamos a la luz de esta verdad, imitándole a Él, alabándole, recordando sus misericordias, esperándole, acercándonos a Él con confianza. Él no nos defraudará.
Pues parece, mis hermanos, que Cristo, que Dios, prefiere en estos tiempos mostrar su misericordia antes que su poder. Guardemos de no rechazarle más. Oremos.